La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE de Latacunga, Departamento de Ciencias de la Computación, Carrera de Ingeniería de Software. Cátedra: Modelos discretos para la Ingeniería de Software. Docente: Ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz. Periodo 2022-51, octubre 2022, marzo 2023. Estudiantes: Acosta Vergara Brian Alejandro, Claudio Huizcacho Edwin David, Tobar Pacheco Denis Giovanna. Proyecto: Sistema de monitoreo para personas con diabetes. Resultados de aprendizaje. Aplica los principios de permutaciones o combinaciones y los fundamentos de la computabilidad y complejidad para resolver a través del desarrollo de algoritmos demostrativos, proposiciones matemáticas y problemas relativos a probabilidades discretas enfocados en la evaluación del software y de experimentos relacionados a la ingeniería. Como resumen, el presente proyecto describe el desarrollo y simulación de un algoritmo de monitoreo para personas con diabetes como ayuda en el control y seguimiento de sus tratamientos, el cual cuenta con una fuente de información sobre la enfermedad, el mismo que le facilitará determinar el diagnóstico actual, la capacidad de generar estimaciones de niveles de glucosa, gráficas de estadísticas y tratamientos personalizados a través de los datos e información recopiladas del paciente. Los resultados permitirán alcanzar un aumento en la efectividad del tratamiento para así confirmar la confiabilidad del uso de nuestra aplicación. Introducción. La diabetes es una enfermedad crónica que se ha generalizado globalmente por el modo de vida que llevan las personas, por lo que actualmente es una de las principales causas de muerte en personas a temprana edad, debido a las complicaciones que aparecen en la salud de las personas, presentando síntomas relacionados con la retinopatía, nefropatía, neuropatía, enfermedades cardiovasculares, entre otras más. Pero el principal conocimiento de esta enfermedad es el exceso de glucosa que presenta en la sangre. El tratamiento de esta enfermedad incluye el uso de fármacos orales de por vida, dietas saludables, actividad deportiva e incluso en algunas ocasiones terapias intensivas de insulina, llevando un control médico rutinario con el médico especializado. Esto también depende del tipo de diabetes que el médico le diagnostique para poder seguir un tratamiento, ya que son parecidas en síntomas, pero la gran diferencia es el tratamiento específico. Herramientas y métodos. Como herramientas tenemos al entorno de desarrollo NetBeans, aplicando el lenguaje de programación Java, la herramienta JFreeChart y la prueba de hemoglobina AC1. Como métodos: desarrollar un diseño amigable con menús para que el usuario no tenga dificultad con el programa, determinar atributos relacionados a los datos personales y datos de la diabetes, generar un gráfico de barras con los datos de la diabetes ingresados para comparar con datos normales de una persona, calcular la glucosa promedio a través de la prueba de hemoglobina AC1, reenviar los datos guardados en tablas a una sola ventana para que el especialista lleve el respectivo tratamiento del paciente, mostrar información adicional al paciente para que tenga más conocimiento sobre su tipo de diabetes y por último realizar las respectivas pruebas del software. Experimentación. Diseñar e implementar un sistema de monitoreo a través de la herramienta NetBeans Java para llevar un control de un paciente diabético, que mediante el ingreso de datos y el porcentaje de hemoglobina, se realizará la prueba de hemoglobina AC1, obteniendo la glucosa promedio en tiempo real, para así evitar que la enfermedad se agrave y el paciente acorte su vida. También se propone un paper, integrando un modelo de sistema de monitoreo para personas con diabetes basado en datos de un paciente diabético, para así obtener una serie de resultados que se representarán a través de gráficas de barras para un debido tratamiento que ayuda al paciente diabético. Levantamiento de requerimientos. Requerimientos funcionales. Cálculo de la glucosa promedio mediante el examen de la hemoglobina AC1. Desarrollo de un dispositivo para registrar y calcular la diabetes. Glucosa inicial, presión, glucemia, colesterol, peso y hemoglobina. Desarrollo de un dispositivo para registrar y controlar al paciente diabético. Nutrición, actividad física, medicamentos y síntomas. Tratamiento del paciente. Fármacos orales, seguimiento de los niveles de glucosa, dieta, terapias de insulina. Dispositivo para el registro de la diabetes. Datos de los exámenes, dieta, horarios y ejercicio. Generar gráficas y estadísticas de la evolución del paciente diabético.
Análisis de datos y servicios. Datos de entrada. Datos personales. Se ingresa por teclado la cédula, nombres, apellidos, edad, dirección, teléfono y género del paciente. Como servicio, registrar datos en tablas. Como dato de entrada, tenemos datos de la diabetes. Se ingresan los valores de la presión, creatinina, urea, hemoglobina, peso y altura. Como servicio, registrar datos para el cálculo de la glucosa. Como dato de entrada tenemos síntomas: fatiga, entumecimiento, falta de energía, náuseas, mareos, debilidad, entre otros. Como servicio, tenemos registrar datos para monitorear al paciente y que no evoluciona la enfermedad. Sistema de monitoreo para personas con diabetes. Entrada de datos. Tenemos datos personales. Aquí se hace el ingreso de nombre, apellido, cédula, edad, dirección y teléfono. Datos de la diabetes. Ingreso de la presión, peso, glucosa inicial, glucemia, hemoglobina, peso y altura. Como síntomas, seleccionamos si se encuentra o tiene fatiga, entumecimiento, falta de energía, náuseas, mareos y debilidad. Cálculo y resultados. Tenemos tratamiento, que genera tablas de los datos del paciente, gráficas y resultados del cálculo de la glucosa. Como salidas, tenemos diagnóstico. Con los resultados obtenidos se dará un diagnóstico para continuar con el monitoreo cada 3 meses. Y recomendaciones. Recomendaciones de una mejor dieta, ejercicio y medicamentos para el paciente. Ahora voy a explicar la parte de la implementación del algoritmo, donde podemos observar el constructor de los datos personales, los debidos parámetros, el constructor y los get and set. Después tenemos el constructor de los datos de la diabetes, de igual manera sus debidos parámetros, constructor, get and set, y también sobre los síntomas. Ahora tenemos la parte del mail, donde llamamos una ventana llamada frm inicio. Al momento de ejecutarse se va a mostrar en pantalla. Después de un clic se mostrará la parte de la información sobre la diabetes. Después de otro clic se mostrará la parte del menú. En el menú tenemos lo que es datos de la diabetes, datos del paciente, síntomas, recomendaciones y el debido control que se va a llevar a cabo. En el caso de los datos personales, estos datos que se van a ingresar por teclado se llegarán a guardar en tablas, y también hay la opción de modificar o eliminar algún dato que se haya ingresado por error. En la parte de síntomas se ingresarán 7 síntomas por teclado, y también tenemos la opción de modificar y eliminar. En el caso de los datos de la diabetes, tenemos la importación de la librería JFrenchar, que nos servirá para la gráfica de batas. Ahora tenemos también que calcular la parte de la glucosa, y esto se llevará a cabo con ayuda de un modelo matemático sobre la prueba de la hemoglobina A1. Para calcular la glucosa promedio se utilizará de la hemoglobina que se va a ingresar por teclado, y se mostrará un resultado también aproximado. También tenemos la opción de modificar o eliminar algún dato que se haya ingresado por error, y también estos datos que se van a guardar en las tablas se van a enviar a la parte de la ventana de control. Después también tenemos lo que es la parte de JFrenchar para la gráfica de barras que se va a generar con ayuda de los datos ingresados por teclado. Ahora tenemos la compilación del algoritmo, que tiene de 2 segundos, y la parte de la ejecución y pruebas del algoritmo. Aquí se puede observar la interfaz de inicio, que es sistema de monitoreo para personas con diabetes. Después continúa la información de la diabetes, en caso de ser tipo 1, tipo 2 y las causas. Después tenemos lo que es el menú, donde se puede observar ahora los datos personales que ya se ha ingresado con un paciente, con sus debidos datos personales, se han guardado en las tablas, y también se puede observar la opción de modificar y eliminar estos datos. Estos datos guardados en las tablas se van a enviar a otra ventana llamada control o tratamiento,
Ahora tenemos lo que son la parte de síntomas que se puede observar en el caso de ser de un paciente diabético de tipo 1 o de tipo 2. Aquí se ingresarán de igual manera los datos que presenten el paciente y se guardará en una tabla y también si hay la manera de modificar o eliminar. Aquí ahora tenemos la parte del cálculo de la glucosa. En esta parte se ingresarán los datos del paciente que presente y se van a ingresar índices altos para hacer la comparación con datos normales. Aquí está el ingreso de la presión, colesterol, hemoglobina, creatinina, el peso, la altura y la hora. Para una persona con diabetes es a partir de 5.7% de hemoglobina. Entonces aquí hay una referencia. En el caso de ser 6%, 126 de glucosa promedio o 7%, 154 de glucosa. En este caso, como se ingresó 7.5%, con ayuda del modelo matemático, podemos obtener una glucosa promedio de 169, que es alta. Y de igual manera se guardan, se modifican o eliminan estos datos guardados en las tablas. Y ahora tenemos la parte del gráfico, donde de título tiene la comparación de los datos del paciente con datos normales. Aquí se puede observar los datos ingresados con los datos normales de un paciente. Ahora tenemos la parte del control, donde se han recibido todos los datos enviados. En el caso de los datos personales, los datos de la diabetes y los síntomas que presentó el paciente. De igual manera tenemos información sobre quienes necesitan medicación, en caso de ser tipo 1 o tipo 2. Y ahora tenemos lo que es los medicamentos para los diabéticos de tipo 1 y los medicamentos que debería tomar un diabético de tipo 2. Ahora tenemos la parte de recomendaciones que debería llevar un paciente que se encuentre con índices altos, que fue en este caso que introducimos, que debería hacer ejercicio regularmente para que ayude a controlar los niveles de presión arterial. También tenemos seguir hábitos de vida saludable y tomar frecuentemente de forma correcta sus medicamentos. Otra sería la realización de chequeos de una forma periódica para medir la glucosa y también sobre mantener una correcta alimentación, que es sumamente importante. Y como última recomendación sería la diabetes se asocia a sobrepeso y obesidad, un factor de riesgo independiente, por lo que es aconsejable mantenerse en un peso adecuado. Resultados y discusión. Se realizaron varias pruebas. El sistema guarda y envía todos los datos ingresados correctamente. Además, al usar el modelo matemático para calcular la glucosa promedio, es el que se espera obtener, ya que con estos datos de la diabetes se logró generar una gráfica de barras, donde se comparan los datos ingresados con datos normales. Gracias a esta gráfica se puede observar qué tan elevados o bajos están los resultados de la presión, creatinina, urea, peso, colesterol, hemoglobina. Y con ayuda de estos mismos datos, el especialista genera un tratamiento correspondiente al paciente. Además, tendrá la oportunidad de recetar los medicamentos que puede ingerir y recomendaciones adecuadas para el paciente, con la finalidad de mejorar su salud y que la enfermedad no corte su vida. Conclusiones. Se diseñó e implementó un sistema de monitoreo mediante la herramienta NetBeans Java, donde se ingresa por teclado datos personales, síntomas, datos de la diabetes y en base a esto se utiliza un modelo matemático que calcula la glucosa promedio y gráfica de barras para comparar los datos del paciente con datos normales. De esta manera se lleva un tratamiento que ayude a un diabético a que su enfermedad no empeore. El sistema tiene un diseño amigable con menús y submenús, donde el usuario no tiene dificultad con el programa y tranquilamente puede llevar un tratamiento óptimo. El sistema no es apto para pacientes que tengan diabetes crónica, ya que este nivel de diabetes es muy peligroso y debe ser obligatorio que un doctor especialista lo trate.
Recomendaciones. El sistema está realizado con la prueba de la hemoglobina AC1, por lo que se recomienda que se realicen otros tipos de exámenes con un médico especialista. La diabetes crónica es la más peligrosa, es por ello que se recomienda al paciente que debe tener un tratamiento riguroso. Referencias. Estos son los links de donde nosotros obtuvimos información necesaria para el desarrollo del presente proyecto.